Hello, hello equipo, ¿cómo están todos? Bien, ¿y usted, profesor? Eh, Todo en orden, gracias a Dios. Líderes, estamos grabando el encuentro. Les pido disculpas que a veces se va yendo todo en cascada. Siempre trato de dejar un tiempo entre una sesión y otra, pero a veces el tema se pone interesante y el tema de las preguntas y esos tiende a retrasar un poquito y se nos fue ahí un poquito el tiempo. Ya les indiqué al grupo que estamos dentro. Vamos a ver si los que estén disponibles pueden acceder. No sé si han podido ver el contenido de las unidades 2 y 3, que es el que corresponde para el día de hoy. Si alguno tiene alguna duda en específico que quiera que le aclare del material que hemos colocado, o si quieren que lo vaya trabajando directamente y así ir avanzando. Ok. Bueno, en esta unidad 2, que es la que vamos a trabajar la unidad de 2 y 3. Hay mucho contenido para la noche de hoy. Bien. En este módulo intermedio, las cosas se ponen bien interesantes. Entonces, ponerle mucho ánimo, ¿bien? Vamos a trabajar específicamente las funciones y herramientas subtotal. Y también vamos a trabajar otras fórmulas que son las fórmulas de referencia relativas y absolutas. Lo que algunas personas le hablan sobre cuando le dicen fija una celda. Fijar una celda es esa parte de las referencias relativas y absolutas. Entonces, básicamente aquí tenemos la parte de la instrucción y el objetivo de la unidad. Seguimos trabajando con el material suministrado en la unidad 1, el manual de Excel intermedio. Bien, entonces, bien importante que lo tengan a mano. Pues vamos a ir trabajando paso a paso todos estos contenidos. Como material de apoyo de suma importancia están los audiovisuales, tanto de subtotal como de las fórmulas de referencia y el foro de la unidad. Señores, los foros, trabájenlo de inmediato. Usted ve el audiovisual o lee la guía, trabaje el foro. Ese es uno de los temas que más dolor de cabeza da, pues estoy atento a las calificaciones, les cargo el cuadro de calificaciones, les indico que deben completar los foros y casi siempre al final hay personas que no alcanzan una puntuación excelente porque le faltó un foro. Entonces, por ejemplo, este foro de la unidad 2 vale 10 puntos. Entonces, con un comentario que usted haga, ya veo que muchos han hecho soporte, básicamente ya usted obtiene esa puntuación. Entonces, tengo que chequear a ver por qué ahí eh, no tiene la calificación completa, parece que no la tomó. Entonces, básicamente, a poner mucha atención a esta parte de completar los foros, ¿bien? En cuanto a las asignaciones, tenemos dos asignaciones, dos para la unidad 2 y dos para la unidad 3. O sea que realmente tenemos mucha actividad práctica para esta unidad y es importante que la empiecen a trabajar la mayor brevedad posible. Eh, Aunque dice aquí entrega domingo 5, yo sé que nuestro encuentro está un poquito avanzado en la semana, pues nos tocó los jueves, pero voy a tratar de darle un poco más de tiempo para que así puedan desarrollar la actividad. Entonces, en la asignación de la unidad, en la asignación 2, vamos a ver la asignación 1, primeramente. Es esta, la práctica de subtotales. Se nos pide aquí en las instrucciones que debemos nosotros calcular el total de venta y calcular la comisión
considerando la celda de comisión fijada. Si yo, por ejemplo, fuera a hacer aquí el cálculo total de ventas, ¿cómo yo haría, por ejemplo, una multiplicación de cantidad por precio unitario? ¿Quién se motiva a indicarme una forma de hacerlo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Una forma de yo hacer ese cálculo básico, sencillo. Miren, adelante. Estás en mute. Hola Eduard, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. No he podido participar en las demás, en la reunión anterior, pero la forma... No hay problema. La no, grabamos, no te preocupes, yo lo hago. No me está dejando. No puedo Sí, le hacerlo. escuchamos. Para hacerlo es simplemente coger, para ver el total de las ventas, es darle al signo de igual, que es la cantidad Igual, por el precio unitario. algo así. Exactamente. Presionamos Enter y ya está. Bien. Correcto. Ese es el precio Será unitario. será la forma más fácil. Muchas gracias, Miriam. Entonces, si se fijan, ya aquí simplemente con eso, hacer este cálculo lo podemos lograr, ¿verdad? Lo logramos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Multiplicamos, utilizamos el símbolo de la multiplicación, en este caso es el asterisco, y las celdas que contienen los valores. ¿Por qué utilizamos las celdas que contienen los valores? Pues si mañana uno de estos valores cambia, automáticamente el total o el resultado va a cambiar. ¿Qué logramos con esto? La idea con Excel es facilitarnos la vida. Si tenemos que hacer algún cambio mañana, que ese cambio que nosotros hagamos mañana automáticamente afecte en cascada todos los siguientes resultados. Bien, entonces, en este escenario, por eso siempre utilizar el valor de la celda más no el contenido de la misma. Bien, entonces aquí yo hubiese fácilmente podido hacer lo siguiente, decir 28 asterisco 650. Perfecto, me va a dar el mismo resultado. Pero si este 28 cambia a 29, ya entonces tengo que hacer cambio aquí manualmente. Bien. Entonces, por esa razón, lo ideal es hacerlo en base al valor, al nombre de la celda, perdón. Bien. Entonces, ya entrando en materia, la forma ideal aquí para yo seguir haciendo el cálculo de los demás, tengo varias formas de hacerlo. O lo hago manual, voy haciendo ese mismo resultado de manera manual, es una forma de hacerlo. O acá, en la parte inferior derecha de esa celda, tengo este pequeño cuadro, el cual puedo seleccionar o colocarme encima, y cuando tengo esta flecha, esta cruz negra, puedo dejar el clic izquierdo presionado y arrastrar. Ya ella me va haciendo aquí uso de las referencias relativas. ¿Qué es la referencia relativa? Que según yo voy arrastrando, ella me va relacionando la siguiente celda, el cálculo de la siguiente celda, mírenlo aquí, ¿ven? Y el cálculo de la siguiente celda. Esas son las referencias relativas. Cuando yo hago un cálculo de esa forma, él automáticamente me va referenciando la siguiente celda. En este escenario no tenemos tantos registros hacia abajo, pero si tuviésemos cientos, miles de registros, quizás arrastrar esto de manera manual hacia abajo sería mucho, o sea, un poco trabajoso y puede tender inclusive a cometer errores. La forma más fácil para hacer esto, entonces, acá es presionar aquí, hacer un doble clic y él automáticamente va a hacer el autollenado hasta donde rompe la cadena, que es un espacio. Bien. Entonces, aquí ya yo puedo ver que tengo esta que está acá, siguiendo la referencia relativa, y esta que está acá, siguiendo la referencia relativa también. ¿Se comprende esta parte? En el caso del cálculo de la comisión, es muy similar. Vamos a hacer el símbolo del igual. Vamos a multiplicar el valor total. Asterisco. En este caso vamos a hacerlo en base a este valor de la comisión porcentual que tengo acá. Pero si hago el mismo ejercicio que hice anteriormente y voy arrastrando, me voy a dar cuenta de que ya aquí tengo unos errores. Bien, estos errores se deben a que
si utiliza el mismo concepto anterior de la referencia relativa, él va relacionando en ambos lados, ¿bien? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la multiplicación que estamos haciendo. Entonces, ya vemos que inmediatamente arrastramos el siguiente valor, ya no estamos viendo el valor porcentual de la comisión que teníamos previamente. Va a llegar un momento como este que está acá, que hace un cálculo matemático, multiplicando un valor numérico por un valor de texto, como el cálculo de como el nombre de comisión, y ya empieza a darme un valor de error. Bien. Entonces, en este escenario es donde nosotros utilizamos lo que es la parte de fijar. Fijar se le dice así como en el argot popular, pero realmente ya esto se le llama una referencia o absoluta, o en el caso de, en este escenario que vamos a hacer, sería como una referencia mixta. Mixta, ¿por qué? Porque tenemos la referencia relativa, que es la que va relacionando, que es G5. ¿Por qué? Porque según vamos arrastrando, yo quiero que me haga el cálculo en base al mismo 3%, pero del siguiente valor. Bien. Entonces, este sí va a ir haciendo esa referencia relativa, pero esta que está acá, yo quiero que se quede visualizando el valor de la comisión, que sería la referencia absoluta, y por eso el conjunto entre sí se llama referencia mixta. Bien. Para yo hacer el fijado, o en este caso de esta celda, que es la cual quiero que se quede aquí fija, puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo con la tecla F4, si es un teclado de una PC, de un ordenador de escritorio. Si es con un teclado de un laptop, por lo regular se utiliza función F4. Bien, para hacerlo. Si lo quiere hacer de manera manual, también entonces podemos insertar el símbolo de peso delante de la columna y delante de la fila de esa celda. Entonces, en este cálculo en particular, ya ahí automáticamente, cuando hacemos el arrastrado, ya él automáticamente va a seguir visualizando el primer valor en base a la referencia relativa y el segundo valor en base a la referencia absoluta que hicimos acá arriba. Bien. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a ir viendo el desarrollo de esta actividad como tal. Otro punto interesante que vamos a ir viendo es los diferentes subtotales. Bien, entonces, en este escenario se nos pide realizar el cálculo, realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión para ver el comportamiento en los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Por ejemplo, acá, yo podría decir que podría utilizar aquí una función suma, que es una función sencilla, ¿verdad? Como esta. Y acá, como me está pidiendo el cálculo, el subtotal de cantidad, yo podría decir aquí, selecciono, control, shift, flecha hacia abajo. Y ahí de esa forma selecciono la fila completa. Digo aceptar y aquí tengo mi primer valor. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con comisión. Sumatoria. Control, shift, flecha hacia abajo. Ah, bueno, parece que no tengo seleccionado acá. Y aquí tengo estos valores. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver cómo se comporta ese resultado si yo hago, por ejemplo, acá y aplico un filtrado de datos a estas columnas que tengo acá. Si yo aplico un filtrado de datos y quiero, por ejemplo, mostrar solamente los datos de Andrés, por ejemplo, me doy cuenta que aunque acá se está mostrando solamente los datos de Andrés, en esa sumatoria tradicional que utilizamos aquí, la función suma, se sigue mostrando la totalidad de los datos aún no siendo mostrados. Bien, aún no estando mostrados. Entonces, si yo quisiera que solamente se mostraran los datos que aquí me totalizara, los datos que están siendo mostrados, entonces vamos a eliminar el filtro. Y en este caso vamos a utilizar aquí otra función que se llama la función subtotales. Esta que está acá, subtotales. La función subtotales trae un sinnúmero de subfunciones dentro que tienen diferentes utilidades. En este escenario nosotros vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar la subfunción 9,
y la subfunción 109. Bien. Entonces, por ejemplo, en la subfunción 9 tiene dos argumentos, por lo regular, que es el número de función y la referencia, que son el rango de datos a subtotalizar. Entonces le digo aquí coma, vamos a indicarle acá que es la cantidad, ¿verdad? Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá yo voy a cerrar en los paréntesis para completar la función. Tengo el mismo valor, hacer lo mismo aquí debajo, subtotales, doble clic, 9, coma, y en comisión, Control Shift, flecha hacia abajo. Cierro mi paréntesis, presiono Enter. Si aplico nuevamente con esa función, y básicamente lo que queremos aquí es ver cómo se comporta una y otra, aplicando esto. Miren acá, como ya yo puedo ver que lo que estoy filtrando en ese momento es lo que está totalizando la función acá. Bien. A diferencia de la función tradicional de suma, que no me toma en cuenta este tipo de operación. En el escenario 3, vamos a utilizar nuevamente la función subtotales, como les dije anteriormente, pero la subfunción 109. Es esta que está acá. Como referencia, vamos a utilizar los mismos valores. Cerramos el valor, pues, el paréntesis. Tengo el mismo resultado. Igual, subtotales, 109. Coma. El tema de las comas va a depender del idioma de su computador, de su sistema, ¿bien? Si el Office está en inglés, puede que aquí el separador sea punto y coma. Y aquí tengo el mismo resultado también. Bien. Entonces, si se fijan aquí, yo vuelvo y aplico mi filtro. Y aquí tengo el mismo resultado. Bien. Voy a eliminar el filtro nuevamente. Y ahora vamos a utilizar una tercera función. En este caso, una herramienta que se llama subtotal, que en este caso es lo que me está pidiendo acá en la instrucción 5, donde me pide subtotalizar la tabla por el campo cantidad y el campo comisión para cada cambio en vendedor. Esto es una herramienta que tiene Excel que me permite a mí hacer ese tipo de subtotales en el menú datos. Aquí creo que en esquema, aquí lo tengo subtotal. Algunas versiones lo traen directamente aquí al ladito. Cuando entras a datos está por aquí. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Que él me va a agregar dentro de los datos un subtotal. O sea, en vez de yo tenerlo aquí afuera, dentro de los datos, él me va a agregar un subtotal por cada cambio de vendedor. Pero para eso, yo debo tener los datos ordenados. Bien. En este caso lo tenemos ordenado, se le suministró a ustedes de manera ordenada para que no tengan que ordenar los datos. Pero si en dado caso en la vida real o en un escenario real que ustedes tengan, es importantísimo, de vital importancia, que ustedes ordenen los datos previamente. Bien. Porque ¿cómo funciona el subtotal? El subtotal hace lo siguiente. Como él dice aquí en la instrucción, para cada cambio en el campo vendedor, entonces, si yo estoy aquí en vendedor y tengo Andrés, Gustavo, entonces él me va a decir Andrés, luego va Gustavo, hubo un cambio, me agrega un total aquí por Andrés. Gustavo, Andrés, hubo un cambio, me agrega aquí un subtotal por Gustavo. Pero aquí volvió Andrés y me agrega otro subtotal por Andrés. Bien, entonces la idea no es esa. La idea es primero ordenar los datos, como lo tenemos aquí, donde todos los Andrés estén en secuencia, todos los Gustavos estén en secuencia,
Y entonces ya ahí él va, la herramienta subtotal va a venir y va a decir, Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, no, hubo un cambio. ¿Cuáles son los valores que voy a sumar? Los que yo le voy a indicar, o lo que me indique el enunciado, o lo que me indique la necesidad puntual del negocio en ese momento. Bien, entonces, yo puedo invocarlo desde cualquier lugar de la tabla y él automáticamente va a identificar hasta dónde son los márgenes de los datos. Entonces, si yo vengo acá, le digo subtotal, entonces aquí miren donde él puede identificar para cada cambio en el encabezado, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo seleccionar vendedor, usar que una sumatoria en este caso, ¿verdad? Que me sume los valores de quiénes. ¿A qué yo le voy a sacar el subtotal? A cantidad, que son las columnas, y a comisión. Bien. Si tengo algún subtotal anterior, lo puedo reemplazar por los actuales. Y debajo yo quiero un resumen que viene siendo como un gran total de todos los subtotales que se van a agregar. Bien. Le digo aceptar. Cuando le dé a aceptar, ustedes van a notar que a la izquierda de los números de las filas va a agregarse una función como de expandir o de contraer las secciones. Miren acá. ¿Lo ven aquí? Si se fijan, miren aquí cómo él agregó el subtotal por vendedor y sumó específicamente las columnas que yo les indiqué que sumara. Bien. Pero miren el comportamiento de suma, de la suma tradicional, miren el comportamiento acá, donde duplicó prácticamente, pues como la sumatoria de esto es igual a la suma de esto, él está tomando en consideración también estos valores en la suma tradicional y me está alterando el resultado. Bien, o sea que si me llevo de esto, tengo unas ventas enormes, pero cuando voy a la calle, a la caja fuerte, no tengo la mitad de lo que dice el sistema que vendí. Bien. Entonces, así es como se comporta en este escenario. Si yo aquí hago puedo contraer todo. Mire aquí entonces la diferencia entre la subtotal 9, que es esta que acabamos de hacer, donde cuando yo contraigo todo, sigue mostrándose aquí el contenido, pero en la 109 no se muestra ninguno, pues es la que realmente trabaja directamente con la herramienta subtotal, esta que está acá. Bien. Entonces, ya cuando yo voy aquí haciendo entonces él me va sumando lo que se está mostrando en ese momento, independientemente de que esté secuencial o no. Viene aquí como él me lo va ya aquí automáticamente sumando. Bien, entonces yo puedo aquí o contraer todo y ver el total general, que me equivale a esto que tengo acá, o mostrar todos los vendedores, o expandir todo, y al final también tengo el mismo resultado. Bien, entonces, en ese escenario, esto es lo que tienen que hacer y es lo que se muestra en los audiovisuales que tenemos ahí disponibles. En el caso de la asignación 2 de esta unidad 4, es mucho más simple, pues ya hemos explicado parte de lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas en esa primera unidad. Básicamente aquí lo que queremos es emplearlo y profundizar un poquito más de en qué momento podemos fijar completo y en qué momento no es necesario fijar completo. O sea, ¿a qué me refiero con fijar completo? Cuando decimos el símbolo de peso en la H y el símbolo de peso en el número. Bien. Entonces, aquí básicamente lo que se pide es sacar el valor porcentual a estas calificaciones, asumiendo quizás que estos son valores en este escenario, como por decirlo así, de estos exámenes parciales que tomábamos en la universidad, ¿no? En donde este 95 equivalía a un 30% del total del cuatrimestre, por ejemplo. Entonces, en este escenario, por ejemplo, yo no tengo la necesidad puntual de decir igual a este valor por 30% y fijar dentro del 30% la D y el 6. No tengo la necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, el arrastre que yo voy a hacer aquí
para que él me siga calculando en base a las siguientes notas, pero con el mismo valor porcentual, va a ser un arrastre de número de filas. Bien, número de filas. Y voy a seguir trabajando en la misma columna, que es la columna D. Entonces, en este escenario, con simplemente yo fije la columna D, perdón, la fila 6, y yo elimine aquí el fijado en la columna D, ya con esto me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo no me estoy saliendo del eje de la columna D. Y yo quiero que él se quede mirando en el número 6. Entonces, cuando yo hago el mismo ejercicio, me doy cuenta que me da el mismo resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre vamos a tener la necesidad de fijar la totalidad de la celda y la columna a la cual está haciendo referencia esa celda. Puede que en algunos escenarios solamente sea necesario fijar la columna y que la fila no, porque tengamos que hacer un cálculo hacia la derecha. Y entonces, en ese escenario, podemos jugar con esto. Bien, entonces, básicamente para que comprendan bien el por qué podemos fijar uno sí y el otro no. Y muchas veces la gente se asegura y lo fija ambos y ya con eso se asegura de que funcione, pero el origen de cómo esto funciona realmente es ese. Entonces, básicamente va a ser este resultado acá y concluir esto hasta el 10%. Entiendo que aquí no hay mayores contratiempo con este tema de la referencia relativa y absoluta. Bien. ¿Alguna duda o aclaración de lo visto hasta el momento? Vamos bien. Ok. Si surge alguna en el momento, me dejan saber, pueden pedir la palabra. Ok, entonces, en cuanto a la unidad 3, ya aquí vamos viendo un poquito más, vamos profundizando un poquito más, pues vamos aquí a ver funciones lógicas y funciones anidadas. También referenciado al contenido del material teórico de la unidad 1. En esta unidad, específicamente en la parte de las funciones anidadas, y les recomiendo que vean también a profundidad la guía. Bien. Específicamente en las páginas, a partir de la página 7, y ya empezamos a ver las funciones lógicas, la sintaxis, los diferentes argumentos, y la función anidada las vemos ya a partir de la página 9. Bien. Entonces, bien importante ver ese contenido. Entonces, vamos a verlo por acá. Igual acá tenemos los audiovisuales que les va a ir guiando. En este caso vamos a trabajar las funciones I, las funciones O, las funciones sí y las funciones sí anidada, función contar sí, sumar sí y promedio sí. Al igual que en la unidad 2, contamos con un foro de la unidad y las dos asignaciones que vamos a trabajar también en esta unidad 3. Vamos a descargarla para irla viendo. Ok, igual acá tenemos como un ambiente así como de calificaciones, pero esto se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿verdad? De uso general. Aquí tenemos las instrucciones. Básicamente vamos a ver el comportamiento de la función sí. Nos dice que en el estado 1 debemos usar la función sí para conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que diga reprobado. Entonces, vamos a utilizar aquí en esta condición esta nota final y básicamente aquí no hay mayores complicaciones. Vamos a utilizar esta función que se llama función sí. La función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. La comprobación de si cumple o no se hace a través de una prueba lógica acá, que puede ser, en este caso, si este valor que está acá
es mayor de 70, entonces aquí él va a colocar la palabra aprobado. La palabra aprobado, por lo regular, cuando son palabras directamente que no están contenidas en una celda, debemos ingresarla entre comillas doble. Con Shift 2, la palabra aprobado. Shift 2 para cerrar. De lo contrario, si no es mayor, entonces es menor, ¿verdad? Reprobado. Miren que aunque yo abrí la comilla doble acá y escribí la palabra reprobado, hasta que yo no coloco la comilla doble que cierra la secuencia, aquí él no me la muestra como un valor. Miren como yo acá, entonces cuando la coloco, me indica aquí cuál es el valor. Y en la vista previa ya me da un resultado, que es que el valor que está acá es mayor de 70 y por ende el resultado va a ser aprobado. Bien, claro, quizás aquí, en este caso él me colocó mayor o igual. Entonces yo debería contemplar acá en la fórmula, en la prueba lógica, que sea mayor o igual. Aquí, así. Para así tomar en cuenta también el 70. Y si digo que es mayor, no estoy tomando en cuenta el 70, entonces tendría que ser 71. Hago el doble clic y él automáticamente me va verificando las demás con la referencia relativa e indicando cuál está, puede ser aprobado o reprobado. Bien. Hasta aquí no hay mayores complicaciones. Entonces, aquí se va poniendo un poquito más interesante. Pues en el estado 2 nos pide hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre la palabra reprobado. Bien. Entonces, aquí ya yo tengo que trabajar la función de manera manual. Bien, y por eso es importante nosotros conocer lo que se le llama la sintaxis de las funciones. La sintaxis de las funciones es cómo manejar los argumentos de entrada. Recuerden que una función hace un trabajo en específico, pero requieren los insumos, que son los argumentos de entrada, y luego vamos a tener el resultado de esa función en base a esos argumentos de entrada. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que la función sí está compuesta por una prueba lógica y luego dos argumentos que es la respuesta si es verdadero o falso. Esa prueba lógica. Entonces, aquí yo puedo invocar esa función sí. Bien, en acá le doy doble clic y él automáticamente me abre el paréntesis y me indica aquí la sintaxis. Esto es lo que yo tengo que saber leer. Bien, cada uno de estos representa esos argumentos de entrada. En negrita se muestra el primer argumento que se está esperando. Bien, primer argumento que se está esperando, que en este caso es la prueba lógica. Como en este escenario, si se han dado cuenta, la prueba lógica, cuando es un sí normal, tradicional, me permite una única prueba lógica. Entonces, aquí yo voy a tener que auxiliarme de la función y. ¿Por qué y? Porque me está diciendo que se deben cumplir ambas condiciones, mayor o igual a 70 y mayor o igual a perdón, mayor o igual en la nota final a 70 y mayor o igual a 20 en la asistencia. Entonces, ahí tienen que darse ambas condiciones. Para ello, yo voy a invocar aquí la función y dentro de la función sí. Y ahí yo estoy anidando dentro de la función sí una función y estoy invocando. La función y yo le puedo ingresar los valores lógicos. Bien, por ejemplo, aquí yo le puedo decir que el primer valor lógico va a decir, por ejemplo, esto que está acá es mayor o igual a 70, coma, y el segundo valor lógico es que este que está acá es mayor o igual a 20. Bien, para que esa función sí arroje un verdadero, que es el verdadero
para que esa función y arroje un verdadero, que es el verdadero que la función sí va a utilizar para mostrar aprobado, entonces deben darse ambas condiciones. Bien, cierro el paréntesis de la función y, lo aquí, y él vuelve a la prueba lógica, ¿verdad? Que es el resultado de la función y aquí ya yo voy a darle aquí una coma para que me permita ingresar lo que va a mostrar si es verdadera esa prueba lógica. Miren cómo cuando yo le doy a coma, se pone en negrito cuando es verdadero, entre comillas dobles, muy importante las comillas dobles, con shift 2, aprobado, cierro mi comilla doble, cuando presiono nuevamente la coma, y es falso, comilla doble, reprobado, cierro mi comilla doble, y por último, cierro el paréntesis de la función sí que abrimos aquí adelante. Tantos paréntesis abren, tantos paréntesis deben cerrar al final de la función. Bien. Presiono Enter. Y aquí me mostró aprobado porque ambas cumplen con la condición. Bien. Este es mayor de 20 y este es mayor o igual a 70. Si le doy doble clic, puedo ir viendo que en lugares donde antes estaba aprobado, como este, porque era mayor de 70, ahora está reprobado porque la asistencia es menor de 20. ¿Ven? Igual acá. Igual, vamos a ver dónde más. Acá es mayor de 70, menor de 20. Vamos a ver dónde más. Básicamente por acá. Ya todos los demás son mayores de 70. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma trabaja lo que es la función sí con una función y anidada. Bien. Básicamente el resultado va a ser el mismo si vemos el siguiente, que es el estado 3, donde hacemos la función condicional y vamos a mostrar aprobado si se cumple una, que es esta mayor o igual a 70, o que la asistencia una o la otra. Básicamente es el que está haciendo la diferencia. Bien, entonces, función, que si decimos aquí, función sí, doble clic, y en la prueba lógica invocamos la función o, que lo que permite es lo contrario a y, el valor lógico, que esto sea mayor o igual a 70, coma, y aquí yo puedo pasarle hasta, claro, a mayor cantidad de valores, menor probabilidad de que sea aprobado. Bien, entonces eso es importante tomarlo en cuenta también. En la asistencia, igual, mayor o igual a 20. Cerramos el paréntesis de la función O y aquí él nos devuelve a la prueba lógica de la función sí. Coma para darle la respuesta si es verdadero. Aprobado. Coma para dar el resultado si es falso. Reprobado. Cierro el paréntesis de la función sí. Y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver el comportamiento ahora. Ahora el comportamiento cambió. Si se fijan aquí donde decía reprobado, aquí nos dice ahora aprobado, pues en la nota final es mayor a 80, aunque la asistencia sea menor de 20. Bien, pero por ejemplo, en este escenario, miren este escenario que interesante, en donde la calificación es menor de 70, pero dice aprobado porque la asistencia está por encima de 20. Bien, entonces aquí comprobamos ya la diferencia que hay cuando utilizamos la subfunción y o la función o dentro de la función sí. Cuando utilizamos y, todas las condiciones deben darse para que muestre aprobado.
cuando utilizamos o con una de las condiciones que del resultado verdadero nos va a arrojar esa condición de aprobado. Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Esto se va a poner interesante. Ahora, si tienen alguna duda hasta el momento para aclararlo hasta aquí. Vamos a ver, Tomás. No, profesor, para decirle que no hay duda. Ah, excelente, me alegra mucho. Seguimos con buen pie entonces. Entonces, en índice, aquí es donde casi siempre tenemos el tema un poquito más profundo de la función si anidada. En índice se nos pide mostrar una letra. Claro, todo esto lo estamos enfocando quizá en una calificación, pero ustedes pueden tener quizás vectores, pueden tener algunos parámetros y en base a eso querer hacer comparativos y esto puede aplicar a la perfección, ¿bien? Se nos pide mostrar una letra, la letra A, si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B, si la nota final es mayor o igual a 80. O sea que si se fijan, la función debe de ir haciendo la diferencia, validando la diferencia para mostrar una u otra letra. Bien, en este escenario yo siempre les recomiendo hacer una función que trabaje inicialmente. Y luego en base a esa función que trabaje podemos ir desarrollando el anidado dentro de esta. ¿Cómo lo podemos hacer? De la manera siguiente. Yo voy a tomar este primer índice y voy a decir simplemente con una función sí y digo, bueno, mira, si es mayor, como me dice la función acá, si eres mayor o igual a 90, vas a mostrar la A y de lo contrario vas a mostrar la B. Vamos a ver. Vamos a decirle. Si este valor que está aquí es mayor o igual a 90, vas a mostrar la A, comillas doble. De lo contrario, vamos a mostrar B. Bien. Aquí me dice obvio que es la A porque tenemos un 93. Le digo aceptar. Y ese valor que ya yo sé que funciona, lo malo aquí es que si yo arrastro todo, como solamente tengo dos posibles valores, que es lo que me permite la función sí, simple, voy a tener hasta con un 58, hasta con un 53, B. Bien, y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a eliminar esto, que no nos sirve. Voy a tomar esta función, que es la que trabaja, la que funciona, la voy a cortar y me la voy a llevar. Voy a abrir un bloc de notas. Abrir un bloc de notas. Y voy a trabajar con el enunciado y con mi bloc de notas acá. Y es lo importante de conocer la estructura de las funciones, ¿bien? Y la sintaxis de las funciones. ¿Por qué? Porque si ya yo conozco que la función sí tiene una prueba lógica, que es este primer argumento que tengo acá, una respuesta si esa prueba lógica es verdadera y una respuesta si esa prueba lógica es falsa, y que los separadores entre un argumento y otro que está utilizando mi sistema Office en este escenario es la coma, ya yo puedo visualmente trabajar manualmente esta fórmula, ¿bien? Si estuviese calculando rangos de celda, yo podría tener quizás que de un rango X a un rango Y de celda, un separador que se utiliza mucho es el 2 puntos, a decir desde la celda X hasta la celda Y, por ejemplo. Aunque no es parte de esta clase, pero por ejemplo, si yo quisiera aquí decir una función suma bien tradicional, y aquí le digo, bueno, mira, me vas a sumar todos estos valores, veo que automáticamente aquí me pone el valor del 2 puntos, ¿bien? ¿Qué está diciendo esto? Que como una secuencia de celdas, una detrás de otra, me está diciendo desde L5 y el 2 puntos se representa hasta L32. Bien, entonces, bien importante ver esa parte. Entonces, ya tenemos esto por acá. Vamos a buscar el bloc de nota.
Aquí lo tenemos. Y la idea aquí es la siguiente. Miren cómo trabaja esto. Yo voy a copiar la fórmula nuevamente, pero sin el símbolo de igual. Bien, porque al momento de yo invocar esa función dentro de forma anidada dentro de esa misma, no puedo invocar nuevamente el símbolo de igual previo a la función. Bien, entonces aquí yo lo que hago es que lo copio esta parte. Ya yo sé que esa función trabaja. Bien, ya yo sé que hasta acá la función está haciendo su trabajo correctamente, mayor o igual a 90. Entonces yo lo que quiero es ir desglosando las siguientes subdivisiones. Entonces, ¿dónde yo invoco nuevamente esta función? En el valor falso. Aquí yo vuelvo y pego esa función. Y ahora, en vez de hacer la evaluación mayor o igual a 90, lo hago con el siguiente. Una B si es mayor o igual a 80. Entonces aquí yo puedo decir 80. ¿Por qué? Porque si ya yo hice aquí el cálculo, que si es mayor o igual a 90 y no me mostró la A, entonces quiere decir que es un número menor. Entonces, sigo trabajando en base al requerimiento. Si eres mayor o igual a 80, ya yo sé que no va a ser mayor o igual a 90, o sea, va a estar entre 80 y 89, porque ya yo acabo de hacer ese cálculo justo antes. Bien, entonces, ¿qué vas a mostrar? Aquí vamos a mostrar la letra B, si esa condición se da como verdadera. De lo contrario, vas a volver a invocar la función sí, que copiamos al inicio. Y si se fijan, inmediatamente yo voy pegando, se van abriendo los paréntesis que se tienen que abrir y al final van cerrando automáticamente. Es una forma fácil de poder hacerlo con algo que funcione de manera manual. Bien. Entonces, el siguiente, si es mayor o igual a 70. Aquí tenemos mayor o igual, 70, y aquí vas a colocar la letra C. Por último, vas a mostrar D, entonces aquí vamos a invocarla nuevamente. Si es mayor o igual a 60. Si es mayor o igual a 60, vas a mostrar aquí la letra D. Y de lo contrario, o sea, si no es mayor o igual a 60, ya yo sé que no es mayor o igual hasta infinito, entonces es un número menor. Si eres menor de 60, entonces, de lo contrario, vas a colocar aquí la letra F. Bien. Entonces, esa fórmula que ya vamos a probar, la copiamos. Atentos en la celda que estamos trabajando, que en este caso es esta de acá, orientada a L13. Pegamos aquí arriba, presionamos, evidentemente nos va a dar la A porque es mayor de 90, damos doble clic y aquí ya sí vemos cómo él va viendo si es menor de 60, me muestra la F, si es mayor o igual a 80, me muestra la B, y así podemos ir viendo los diferentes escenarios que se va mostrando por acá. Bien. Entonces, básicamente esto es lo que se quiere ver en esta unidad, actividad 1 de la unidad 3, que se desarrolle esto de esta manera. Entonces, esta función anidada le permite anidar hasta 8 funciones de profundidad. O sea, yo puedo tener entre 7 y 8 funciones una dentro de otra acá, validando diferentes posibilidades. Bien, entonces, eso es bien importante para que lo tomen en consideración. Ya en la asignación 2, bajamos un poquito la presión. Aquí, básicamente, ya lo que tenemos es el uso de algunas funciones que tienen algunas condiciones, como son las funciones contar sí, sumar sí, promedio sí. Básicamente aquí tenemos un cuadro con información, las instrucciones por acá, donde se les pide que ejecuten con cada una de esas funciones. Hablamos de los separadores de argumento, cuando es coma y cuando es punto y coma. Bien. Hablamos también de
las funciones cuando cambia el idioma al idioma inglés. Por lo regular, este tipo de funciones, cuando es contar sí, sumar sí, promedio sí, no llevan en el idioma inglés el punto separador de sí, sino que la función se escribe corrido, como como count if, sum if y average if. Bien, y no lleva ese punto en inglés. Entonces, básicamente son funciones que dan un uso específico. Ya sabemos la función contar, la función sumar, la función promedio, pero la función sí añade un valor interesante, pues sí se da una condición. Bien, entonces, si aquí yo le digo contar sí, me dice cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Y si le doy a aceptar, por ejemplo, veo que tiene dos argumentos de entrada. El primero es un rango, que es el rango del que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco. Entonces, en este rango yo podría decir que es este de acá de la FP, control shift, flecha hacia abajo. Y el criterio es la condición que va a determinar qué celdas deben contarse. Por ejemplo, si yo aquí selecciono este criterio, él va a buscar en este rango y va a decir, ok, ¿tú eres pro futuro? Sí, ya tengo un 1, porque está contando. ¿Tú eres pro futuro? No, sigo con 1. ¿Tú eres pro futuro? Sí, ya tengo un 2. Y así él va haciendo eso en cuestiones de segundos. Si se fijan aquí, ya yo tengo el 16, ya hizo esa búsqueda. Bien. Ese escenario se repite, por ejemplo, acá, el mismo contar sí, el mismo rango, ¿ven? Y el criterio ya cambiaría, pues ya no estamos buscando por futuro, sino estamos buscando íntegra. Y aquí me dice, bueno, mira, hay 18 nombres con ese criterio. Pero acá es donde tenemos que tener también mucho cuidado. Y es que cuando tenemos nombres que vamos a utilizar como criterio, que tienen tilde o que no tienen tilde, eso puede alterar el resultado. Bien, pues si se fijan aquí, yo puedo hacer el rango que tengo acá, puedo acá seleccionar este criterio como unión y me arroja un valor 16, ¿verdad? Pero si a esta unión que yo tengo acá le quito la O con la tilde, la dejo sin la tilde, ya ese 16 baja a un 15. ¿Por qué? Porque no coinciden de manera exacta ambos criterios. Entonces, bien importante validar cuando vamos a utilizar este tipo de funciones que la data esté totalmente íntegra o que todos los nombres estén con la tilde o que todos los nombres no tengan la tilde. Bien, eso es importante. Entonces ya en sumar sí también es muy similar. Déjame ver si la tengo por acá. Sumar sí. En este caso, como estamos hablando de sumar, tanto en la suma como en el promedio, se utilizan 3 argumentos. El primero, que es el rango, hace la misma función que en contar sí. Bien, seleccionamos el rango. El segundo, que es el criterio, que en este caso es pro futuro. Y el tercero, que es el rango de suma, que es la aprobación. En este caso estamos buscando el total de aprobación de estos que están acá en base al criterio pro futuro. Entonces, aquí hacemos esta selección también. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Él va a buscar en este rango esta palabra pro futuro y cuando la encuentre dice pro futuro, sí. Ok, ¿qué valor tú tienes? 90. ¿Cuál de ese 90 por ahí? ¿Sigo aquí pro futuro? No. ¿Sigo aquí pro futuro? Sí. ¿Qué valor tú tienes? 115. Más 90, 205. Y al final voy a tener este valor. Bien. En este caso del promedio va a ser lo mismo. En vez de tener una sumatoria, voy a tener un promedio del total de criterios encontrados. Bien. Entonces, básicamente aquí tienen que completar estos valores. Si se fijan, la función promedio sí tiene los mismos argumentos que acabamos de ver. O sea que básicamente el resultado va a cambiar
por lo que hace la función en este caso. Bien. Entonces, líderes, deben trabajar esto. Estaba pospuesta para el día 5. Yo les voy a dar hasta el día 8 para que así concluyan con las actividades 2 y 3. Vamos a habilitar las unidades, bueno, ya están habilitadas las unidades 4 y 5. Los que quieran irla trabajando lo pueden ir avanzando. Que es lo que vamos a ver la semana próxima. Vamos a ver la parte de validación de datos, vamos a ver la parte de seguridad en Excel, la seguridad de la tabla, la seguridad de la hoja, la seguridad de la estructura y el cifrado del archivo. También parte del, lo vamos a integrar también con lo que es formato condicional. Y nada, no se pierdan ese encuentro. De mi parte, un placer haber estado con ustedes hoy. No sé si tienen alguna duda o quieren aclarar algo antes de finalizar el encuentro. Todo en orden. Bueno, líderes, de mi parte un placer entonces y nos veríamos el próximo jueves. Vamos a seguir avanzando y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.